La novia negra por correspondencia fue rechazada por su color hasta que todo cambió cuando un millonario agricultor la vio como su pareja perfecta. «Eres Amara Wilson», dijo el hombre, tragando con dificultad, su rostro volviéndose pálido como si hubiera visto un fantasma en plena luz del día. «Esto no va a funcionar, no mencionaste que eras negra», terminó Amara la frase. Harold Pierce no pudo decir nada. Su corazón se hundió mientras ella permanecía de pie en la estación. La delicada sombrero que había comprado especialmente para este momento ahora parecía un detalle ridículo en medio de la humillación. 3 semanas de viaje, 6 meses de cartas apasionadas, un baúl lleno de esperanzas y la promesa de un nuevo comienzo lejos de la discriminación de la gran ciudad. Todo eso se desmoronó en segundos en el momento en que Harold finalmente la vio. «En tus cartas escribías tan bien», lo imaginé, tartamudeó, retrocediendo un paso. El ramo de flores se marchitaba visiblemente en su mano sudorosa. «No pudiste advertirme». Amara respiró hondo, reuniendo toda la dignidad que le quedaba. «¿Decirte qué exactamente? Que mi piel es tan oscura como la noche, pero mis sentimientos son tan reales como los tuyos? Nunca preguntaste». Harold miró a su alrededor nerviosamente, notando las miradas curiosas de los pasajeros y empleados de la estación en la pequeña ciudad de Riverbrook. Una mujer negra bien vestida ya estaba llamando la atención. Una mujer negra rechazada públicamente por un hombre blanco creó un espectáculo irresistible. «Tienes que entender mi posición, la comunidad aquí, mi negocio», murmuró, dando otro paso atrás. «Puedo pagarte el boleto de regreso, pareces educada, estoy seguro de que lo entenderás». Amara sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por tristeza, sino por una ira controlada que hervía silenciosamente. En sus cartas, Harold había escrito sobre el corazón solitario de un viudo de 45 años que anhelaba compañía, comprensión y una nueva oportunidad para el amor. En ningún momento mencionó que este corazón tenía una preferencia de color. «Gasté todos mis ahorros para llegar aquí», dijo, su voz firme a pesar de su temblor interior. «No tengo a dónde regresar». Harold metió la mano en su bolsillo y sacó algunos billetes arrugados. «Esto debería cubrirte el alojamiento por unos días hasta que resuelvas las cosas». Fue entonces cuando una voz profunda cortó el aire tenso como un trueno en un día despejado. «¿Esa es tu solución, Pierce? Lanzar dinero al problema y esperar que se resuelva como siempre». Un hombre alto apareció detrás de Harold, sus ojos penetrantes fijos en el comerciante, que ahora parecía encogerse en tamaño. Estaba vestido con ropa simple pero visiblemente cara, el tipo de simplicidad que solo los verdaderamente ricos pueden permitirse exhibir. Su rostro bronceado traicionaba una vida al aire libre, pero su postura exudaba autoridad indiscutible. «Esto no es asunto tuyo», respondió Harold, pero su voz traicionó su incertidumbre. «Se convierte en mi asunto cuando veo a un hombre que he conocido durante 15 años comportarse como un cobarde». El hombre llamado Maxwell se volvió hacia Amara, su mirada suavizándose ligeramente. «Señorita, permítame presentarme. Soy Alexander Maxwell. Tengo una propiedad justo fuera de la ciudad». Amara asintió rígidamente, sospechosa. Por experiencia, sabía que la amabilidad de los extraños a menudo venía con un precio oculto. «Si me permite ser tan audaz», continuó Alexander, «le ofrezco alojamiento en mi casa hasta que decida su próximo paso. Tenemos habitaciones de huéspedes que rara vez se usan y a mi ama de llaves le encantará tener compañía». Harold visiblemente se ahogó con la oferta. «Maxwell, no puedes estar en serio. ¿Qué dirá la gente?». Alexander sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «La misma gente que hace negocios conmigo todos los días, la misma gente que depende de mi tierra para su sustento. Tengo curiosidad por saber qué dirían». Harold palideció aún más, comprendiendo el mensaje implícito. Alexander Maxwell no solo era un agricultor, era el propietario de la mitad de la tierra productiva de la región. Lo que nadie en esa estación podía adivinar era que,
mientras Amara vacilaba entre el orgullo herido y la necesidad práctica, llevaba consigo no solo un baúl de ropa, sino también un secreto que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en esa pequeña comunidad. Un secreto que haría que Harold Pierce lamentara amargamente el día en que decidió que el color de la piel determinaba el valor de una persona. Si esta historia de prejuicio y dignidad tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un rechazo humillante se convertiría en el catalizador de un giro que nadie olvidaría jamás. La mansión de Maxwell no era solo una granja en las afueras como su propietario había descrito modestamente. Era una imponente mansión victoriana rodeada de acres de plantaciones prósperas y pastos exuberantes donde los caballos de pura raza pastaban tranquilamente. Cuando la carruaja de Alexander pasó por las puertas ornamentadas, Amara sintió una mezcla de impresión y desconfianza. La gente aquí no está acostumbrada a las diferencias, explicó Alexander mientras señalaba la casa principal. Riverbrook fue fundada por familias tradicionales que siguen convenientemente atrapadas en el pasado. Harold Pierce es solo un síntoma de una enfermedad más profunda. La ama de llaves, la señora Foster, una mujer de mediana edad con ojos amables y postura rígida, recibió a Amara con cortesía profesional. Si se sorprendió por la presencia de una huésped negra, no lo mostró. He preparado la habitación azul, la que tiene la mejor vista del jardín, dijo mientras guiaba a Amara a través de pasillos decorados con pinturas y antigüedades valiosas. Esa noche, durante la cena servida en el imponente comedor, Alexander explicó su historia. Hijo de un banquero del norte y una profesora que había adoptado causas abolicionistas, había heredado no solo una fortuna, sino también principios estrictos sobre la igualdad. Cuando se mudó a Riverbrook hacía 15 años, fue considerado excéntrico, demasiado rico para ser rechazado, pero demasiado diferente para ser completamente aceptado. ¿Y cuál es tu historia, señorita Wilson?, preguntó finalmente después de describir los negocios que manejaba. Tus cartas debieron impresionar mucho a Harold para que extendiera una invitación tan formal. Amara dudó, pero algo en la manera directa de Alexander inspiró confianza. Soy profesora. Fui profesora en Boston. Enseñaba literatura e historia en una escuela para niñas de color. Cuando la escuela cerró por falta de fondos, me di cuenta de que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. Lo que Amara no mencionó fue la verdadera razón detrás de sus cartas, la herencia inesperada de su abuelo, un hombre que había pasado toda su vida como mayordomo en una familia adinerada. Una herencia que incluía no solo monedas de oro cuidadosamente ahorradas, sino también documentos antiguos que podrían cambiar el destino de ciertas tierras en la región de Riverbrook, documentos que había escondido en el fondo falso de su baúl. En los días que siguieron, Alexander le dio a Amara algo raro, espacio para pensar. La biblioteca de la mansión era un tesoro de conocimiento y ella se sumergió en libros sobre historia local, geografía y las leyes de la región. Ella simplemente sonreiría y diría que estaba ampliando sus horizontes. Una semana después de su llegada, la noticia de su presencia se había difundido por todo el pequeño pueblo. Las visitas a la mansión Maxwell aumentaron repentinamente. Vecinos curiosos, comerciantes, esposas, incluso el reverendo local, todos recordando de repente asuntos urgentes para discutir con Alexander. Solo mírala, murmuró Alexander durante el té de la tarde, después de que una delegación especialmente obvia se hubiera ido. Te has convertido en la atracción local sin siquiera poner un pie en el pueblo. Amara sonrió amargamente. Siempre he sido una atracción, señor Maxwell. La diferencia es que ahora tengo una taza de porcelana en la mano mientras me observan. Fue durante una de estas visitas cuando Harold Pierce finalmente reunió el valor para presentarse. Llegó sin previo aviso, con el sombrero en la mano, su rostro una máscara de falsa preocupación. Maxwell, saludó nerviosamente. Solo vine a ver si la señorita Wilson está cómoda. Absolutamente encantada, respondió Alexander secamente. ¿Por qué no le preguntas personalmente? El rostro de Harold se descompuso cuando Amara entró en la habitación con uno de los elegantes vestidos que la señora Foster había alterado para ella.
Ya no era la mujer exhausta y humillada de la estación, sino una dama que se movía con confianza y determinación. Señor Pierce, lo saludó fríamente. ¡Qué sorpresa tan inesperada, señorita Wilson! Harold jugueteó con su sombrero en las manos. Vine, es decir, la comunidad está preocupada por mi bienestar. Qué amable de su parte, dijo Amara. Sobre su situación. Harold miró a Alexander. No es apropiado que una mujer soltera permanezca en la residencia de un hombre soltero, especialmente cuando es negra. Alexander terminó la frase con voz peligrosamente suave. Continúe, Pierce. Tengo curiosidad por escuchar cómo piensa terminar esa oración. Harold tragó saliva con dificultad. El comité de la iglesia está considerando opciones para ayudarla a regresar a Boston. Se está organizando una colecta. Amara sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Qué generoso, pero me temo que mis planes han cambiado. Tengo la intención de quedarme en Riverbrook indefinidamente. Los ojos de Harold se agrandaron. Eso es imposible. No conoce a nadie aquí, no tiene trabajo, no tiene familia. Tengo un trabajo, respondió Amara con calma. El señor Maxwell ha tenido la amabilidad de ofrecerme el puesto de bibliotecaria en su finca. Aparentemente, generaciones de Maxwell han acumulado libros sin nunca organizarlos adecuadamente. Harold miró a Alexander con una mezcla de asombro y rabia contenida. No puedes estar serio. Alexander se encogió de hombros. Nunca he estado más serio. La señorita Wilson está educada y es competente. Mi biblioteca nunca ha estado en mejores manos. Lo que Harold no se dio cuenta mientras tropezaba con protestas cada vez más débiles fue el verdadero significado de ese trabajo. La biblioteca de Maxwell no solo contenía los clásicos de la literatura, sino que también albergaba registros de tierras, documentos legales y la historia completa de la región, incluidos detalles que muchas familias tradicionales preferirían mantener ocultos. Cuando Harold finalmente se fue, derrotado y furioso, Alexander observó desde la ventana mientras corría por el jardín. Intentará hacerte la vida difícil, comentó. La pequeña humillación que le infligiste a su ego hoy no será olvidada. Amara asintió, una nueva determinación brillando en sus ojos. Que lo intente. Mientras él esté ocupado esparciendo rumores triviales, yo estaré cavando mucho más profundo de lo que jamás imaginó. Lo que Harold Pierce no sabía, lo que nadie en Riverbrook podía adivinar, era que las horas que Amara pasó en la biblioteca tenían un propósito muy específico. Entre documentos amarillentos y registros polvorientos, ella comenzaba a armar un rompecabezas que revelaría una verdad incómoda. Las familias tradicionales fundadoras de Riverbrook, incluidas los Pierce, habían construido sus fortunas sobre tierras que no les pertenecían. Y mientras la sociedad local estaba llena de rumores sobre la mujer de color que se alojaba en la mansión Maxwell, Amara estaba tranquilamente preparando el escenario para una revelación que sacudiría a la comunidad hasta su núcleo. 2 semanas después, el pequeño salón del ayuntamiento de Riverbrook estaba desbordado. Una llamada de emergencia había reunido a las familias fundadoras, comerciantes locales y agricultores de toda la región. En el centro del bullicio, Harold Pierce gesticulaba con entusiasmo, su rostro rojo de indignación. Es una vergüenza, Maxwell está desafiando abiertamente nuestras tradiciones manteniendo a esa mujer en su propiedad. Las familias decentes están preocupadas por los rumores de comportamientos inapropiados. Mientras murmuraciones de acuerdo se esparcían por la sala, las puertas se abrieron y Alexander Maxwell entró tranquilamente, seguido por Amara Wilson, quien caminaba con la dignidad de una reina. Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Agradezco la invitación, dijo Alexander con voz firme, alcanzando cada rincón del salón. Aunque debo corregir un malentendido. La señorita Wilson no está aquí como mi invitada, sino como la representante legal de un asunto que concierne profundamente a todos ustedes. Harold rió nerviosamente. ¿Representante legal? ¿Una mujer de color sin educación ni autoridad? Maxwell,
Te has vuelto completamente loco. Amara abrió su maletín meticulosamente. En realidad, señor Pierfe, además de ser profesora certificada, tengo poder notarial como descendiente directa de Joseph Freeman. El nombre golpeó como un rayo en el salón silencioso. Los rostros de los mayores palidecieron visiblemente. Joseph Freeman no existe, replicó Harold rápidamente. Es una leyenda urbana. Curioso, respondió Amara, sacando documentos amarillentos de su maletín. Porque tengo aquí la escritura original firmada por el gobernador en 1866, otorgando a Joseph Freeman, mi bisabuelo y un hombre liberado después de la guerra civil, la tierra que hoy constituye aproximadamente el 60% de Riverbrook, incluida su tienda, señor Pierfe. El juez Thornton ajustó sus gafas para examinar los documentos que Amara había presentado. Esto parece auténtico. Es una falsificación, gritó Harold, pero su voz tembló. Los registros de apoyo están aquí, continuó Amara, tranquila, incluido el relato de cómo Joseph Freeman tuvo que huir después de intentos de linchamiento en 1870 y cómo las familias fundadoras dividieron sus tierras entre ellas, formando lo que llamaron el Comité de Propiedad de Riverbrook. Alexander habló entonces. La biblioteca Maxwell guarda copias de todos los registros de tierras en la región. Es curioso cómo la sesión específica de 1870 a 1872 estaba ausente, hasta que la señorita Wilson encontró referencias cruzadas en otros documentos. El reverendo Miller, un hombre mayor, inclinó la cabeza. Mi padre mencionó esa historia, dijo. Era un pecado enterrado profundamente. No estamos aquí para castigar a los descendientes por los pecados de sus ancestros, declaró Amara. Propongo un trato, la creación de una fundación comunitaria que beneficie a todos los ciudadanos de Riverbrook, especialmente para la educación y la vivienda accesible. Harold Pierce rió nerviosamente. Eso es absurdo, nadie va a creer esta farsa. Fue entonces cuando el abogado Jeff, un respetado jurista de 3 estados, entró en el salón. Los documentos han sido verificados por la Comisión de Registros Históricos del Estado. Son auténticos y me complace informarles que la demanda ha sido presentada formalmente. El salón estalló en voces elevadas. Entre la confusión Harold se lanzó furiosamente hacia Amara. Lo planeaste desde el principio, siseó. Eso es lo que ocultabas en tus cartas. Amara se mantuvo tranquila. No, señor Pierce, en las cartas solo era una mujer solitaria buscando compañía. Fue tu rechazo inmediato hacia mí cuando me viste lo que me hizo darme cuenta de qué tipo de hombre eras realmente, el tipo de hombre que juzgaría a mi bisabuelo por la misma razón que me juzgaste a mí, solo por el color de nuestra piel. Nos vas a arruinar, murmuró él, pálido. No, respondió ella suavemente. Voy a corregir una injusticia histórica de la manera más justa posible para todos. La diferencia entre nosotros, señor Pierce, es que yo he enfrentado la discriminación toda mi vida, y sin embargo, no deseo que nadie pierda su hogar, ni siquiera usted. Cuando Harold Pierce se desplomó en una silla derrotado, el Consejo Municipal se retiró a deliberar sobre la propuesta de Amara. Alexander se acercó a ella, la admiración evidente en su mirada. Podrías haber exigido todo, dijo suavemente. Y haberme convertido en alguien como aquellos que robaron a mi bisabuelo, respondió ella. La justicia no es venganza, Alexander, es restauración. Lo que nadie en esa sala podía imaginar, mientras observaban a la mujer que habían rechazado y subestimado, era que la verdadera transformación de Riverbrook acababa de comenzar. El mensaje que resonaría a través de los pasillos del poder durante generaciones no sería sobre una mujer que vino a destruir, sino sobre una que, incluso cuando estaba herida, eligió reconstruir con dignidad y visión. Y mientras Harold Pierce enfrentaba la ruina de su reputación, Amara Wilson y Alexander Maxwell intercambiaron una mirada que prometía mucho más allá de tierras y documentos. Una mirada que hablaba de un futuro en el que el pertenecer ya no sería una cuestión de color, sino de carácter. 6 meses después de esa histórica reunión en el ayuntamiento, Riverbrook había sido transformado. La Fundación Freeman,
establecida con fondos recuperados de la injusticia histórica, ya financiaba becas para jóvenes desfavorecidos y proyectos de mejora comunitaria. En el centro de esta transformación estaba Amara, no como una figura vengativa, sino como una visionaria que veía más allá del dolor. La antigua tienda de Harold Pierce ahora albergaba la primera biblioteca pública de Riverbrook. Irónicamente, un lugar donde finalmente se podrían contar historias olvidadas. Harold mismo había dejado el pueblo semanas después de la revelación, vendiendo sus propiedades por una fracción de su valor y marchándose sin decir adiós. Se rumoreaba que trabajaba como oficinista en una ciudad vecina, su orgullo tan disminuido como su cuenta bancaria. Podrías haberlo destruido completamente, comentó Alexander una tarde de otoño mientras paseaban por los jardines de su finca, ahora parcialmente convertida en un centro cultural. La mayoría de las personas habría exigido hasta el último centavo. Amara sonrió observando a los niños jugar en los jardines que alguna vez fueron territorio exclusivo de la élite. La venganza me habría dado satisfacción por un día. Esto, dijo señalando el espacio alrededor de ella, nos dará satisfacción por generaciones. La noticia de la Fundación Freeman se había extendido más allá de Riverbrook, atrayendo periodistas e historiadores interesados en documentar casos similares de injusticia histórica relacionada con la tierra. Amara recibió invitaciones para hablar en universidades, compartiendo no solo su historia personal, sino también la metodología legal que utilizó para restablecer la verdad. Durante una cena de celebración en el salón principal de la mansión Maxwell, ahora oficialmente llamada Freeman Maxwell House, después del discreto matrimonio de sus propietarios, el juez Thornton levantó su copa en un brindis inesperado a la mujer que nos enseñó que la justicia no es solo un concepto legal, sino una práctica diaria. Declaró con la voz quebrada por una emoción genuina. Cuando Amara llegó a nuestra ciudad, pensábamos que sabíamos exactamente quién era, basándonos solo en su apariencia. Qué lección tan humilde y necesaria aprendimos. A su lado, Martha Webb, ahora directora de la nueva escuela comunitaria, asintió vigorosamente. Y pensar que todo comenzó con un cruel rechazo en la estación de tren. Alexander tomó la mano de Amara. La mejor decisión que Harold Pierce haya tomado fue rechazarte, murmuró con una sonrisa. Aunque dudo que él lo vea así. En la antigua plaza central, donde solo se celebraba a las familias tradicionales, se había erigido un nuevo monumento. No una gran estatua, sino una simple placa de bronce que contaba la historia de Joseph Freeman y cómo su tierra, tomada injustamente, finalmente había regresado a su propósito de servir a toda la comunidad. Cuando la noche cayó sobre Riverbrook, Amara observó las luces de la ciudad desde su nuevo porche. Ella había llegado como una extraña rechazada, una mujer negra considerada indigna de pertenecer. Ahora no solo era aceptada, sino respetada, no por doblegarse a las expectativas de los demás, sino por mantenerse firme en sus principios. Cuando Alexander se unió a ella con 2 tazas de té, Amara reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta allí. «Sabes que es irónico», dijo. Harold me rechazó porque no podía imaginar compartir su vida con alguien que no encajara en su visión estrecha del mundo. Al final, eso fue exactamente lo que lo destruyó, mientras que tú prosperaste por lo mismo que él despreciaba, tu fuerza, tu historia, tu verdad. La lección que Riverbrook aprendió, y que resonaría por generaciones, fue simple pero profunda. Cuando juzgamos a alguien basándonos en características superficiales, no solo negamos su humanidad, sino que nos cegamos al extraordinario valor que podrían aportar a nuestras vidas. Y mientras Amara Wilson Maxwell observaba la luna ascender sobre la ciudad que una vez la rechazó, sabía que la verdadera venganza nunca se trató de castigar a Harold Pierce. Se trataba de construir algo tan hermoso, justo y duradero, que su rechazo se convirtiera en nada más que una nota al pie de página en la mucho más grande historia que se estaba escribiendo.